Chicos, ¿cuándo es el examen final? Chicos, 17 de mayo, doctora. 17 de mayo. Deben estar rezando, ¿no? Para que termine de una vez. Bueno, yo creo que ya entramos, queridos. Doutora, esta semana é a última classe, não, de Y teórico? mis queridos, con ustedes creo que es la última clase esta. Sim, doutor Trigo estava falando em la Sí, prática. sí, sí, sí. Ahorita lo que no estoy... ¿Están viendo, queridos? ¿Aló? Agora sim. Ahora Rábia. sí. Ya. Bueno, este es otro tema que para nosotros aquí en Bolivia particularmente, es un dolor de cabeza, es terrible, terrible, terrible. Yo me imagino que en las rotaciones que han hecho siempre han debido ver rabia, rabia, rabia. Cada día hay por lo menos unas 5 denuncias, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta es una infección viral propia de carnívoros no humanos de sangre caliente. Es decir, que cualquier carnívoro puede enfermarse, exceptuando las víboras, batracios, etcétera, los que son de sangre fría. La transmisión al hombre es por la mordedura. Es por la mordedura, pero esta mordedura, chicos, es un accidente en todo este ciclo, porque esta es una zoonosis, es una enfermedad propia de los animales. Y el hecho de que un humano llegue a enfermar es un accidente, es una salida de su ciclo de la zoonosis. La enfermedad se produce después de la mordedura de un animal infectado, sea este generalmente es perro o muy rara vez puede ser gatos. El periodo de incubación es variable. Se han descrito periodos de incubación tan cortos como 10 días, 20 días, hasta periodos tan largos que la literatura describe, aunque ustedes no lo crean, lean Jesús Kumate, que es un autor, un infectólogo famoso a nivel mundial mexicano. Él describe hasta periodos de incubación comprobados de 20 años. Pero esos son los extremos, extremos. La media del periodo de incubación es más o menos de 2 meses. Entonces, luego de este periodo de incubación pasa, cuando la enfermedad avanza, a una encefalomielitis rápidamente progresiva y fatal. Es decir, que todos, el 100% de los que han llegado a contraer la enfermedad, a producir la enfermedad, y que no cortaron antes de que llegue al encéfalo, mueren. No hay nadie que se salve. Aunque han debido escuchar ustedes hace unos 10, 15 años apareció una noticia que en el Brasil hubo un caso, el primer caso en el mundo que se había salvado de rabia. Pero después de estudios e investigación demostraron que era una encefalopatía viral, de otro tipo, pero no rabia. Entonces no hay nada descrito en cuanto a que se puedan salvar los pacientes. La epidemiología de rabia se dice que esta es mundialmente distribuida, se desarrolla en animales diferentes y de acuerdo a
cuánto existe, se puede dividir en diferentes áreas. Por ejemplo, áreas que tienen rabia canina endémica. Es decir, que todo el tiempo, todito el año, tienen casos de rabia. Y entre esos están los países más pobres, está Asia, está África y todo Latinoamérica. Pero hay zonas que tienen rabia solo en animales silvestres, como Estados Unidos y Europa. En el área urbana no tienen nada. Y hay áreas en el mundo que no tienen una rabia endémica conocida. Son toda la parte norte de Europa, Inglaterra, Suecia, Noruega, Irlanda, todo eso que está ahí arriba, ¿ya? Fíjense, cuando hablamos de Latinoamérica, ¿cuál creen que es el país que tiene mayor incidencia de rabia? ¿Chicos? ¿Aló? ¿Nuestro país, doctora? Perdón, ¿cuál es el país que tiene más incidencia de rabia de Latinoamérica? Bolivia. Bolivia, Bolivia sin lugar a dudas. ¿Y de Bolivia qué departamento será? Cochabamba. Cochabamba. ¿Y de Cochabamba? El El cercado y todo el eje de central. Es decir, está ahí todo el eje, ¿no? Cochabamba, está Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y toda el área periférica. Ahí o sea que están viviendo, queridos, en el semillero de la rabia ustedes. Hay rabia silvestre en murciélagos, zorros y cualquier otro carnívoro. Rabia urbana, generalmente el perro, que es un reservorio muy importante y transmite la rabia al animal que más le pelea, a los gatos, ¿verdad? Y a otros animales. Es más frecuente en varones menores de 15 años. ¿Cómo es la patogenia de la rabia? Obviamente sabemos que se transmite por mordedura de un animal enfermo. Y cuando hablamos de mordeduras peligrosas, tenemos que ver, son más peligrosas cuanto más numerosas. Más numerosas porque el perro rabioso no muerde así, generalmente intenta destrozar a su presa. Hace mordeduras muy grandes, pero a veces basta una mordedura bien pequeña. Cuanto más profundas son más peligrosas y más cercanas al sistema nervioso central, también son las más peligrosas. Además, la localización. Si está en cabeza, cara, cuello y dedos, son las heridas más peligrosas. ¿Por qué? Porque estos lugares, cabeza, cara, cuello, está bien cerca al encéfalo, que es su lugar, su objetivo del virus de la rabia. Y dedos porque tiene gran cantidad de inervación. Por lo tanto, la entrada aquí y avanzan muy rapidito, ¿no? Entonces, entran directamente por la gran cantidad de inervación. Una vez que el virus penetra en el cuerpo, la primera réplica, la primera división que acontece es donde le mordió el perro. Si fue en la mano, en el pie, donde sea, ahí habitualmente se prolifera, se divide el virus. Luego se traslada a través de nervios periféricos directo al encéfalo y no cambian de ruta. No cambian de ruta. Siempre el virus sabe que debe ascender porque su objetivo es el encéfalo. Ahí va ciego, no se da la vuelta por este nervio ni pasea por el otro, sino se dirige hacia el encéfalo. Cuando llega al encéfalo ocurre la segunda réplica. Ahí es bien importante. Y de ahí se disemina a otros órganos. Ya está en su plena enfermedad el paciente y le quedan muy pocos días de sobrevida. Son datos característicos en el sistema nervioso central. Por ejemplo, si nosotros vemos en una anatomía patológica, vamos a observar al encéfalo como en cualquier meningoencefalitis. Vemos un encéfalo totalmente congestionado e inflamatorio. Se nota un aumento de volumen por el edema cerebral que tiene, pero si hacemos microscopía, si vemos al microscopio, vamos a ver todo lo característico.
procesos de vasodilatación, neutrofilia, todo absolutamente parecidos a una encefalitis, ¿ya? Sin embargo, hay lesiones que son típicas y las cuales se busca cuando se hace la anatomía patológica, tanto en el perro como en el ser humano. Y esta lesión típica, característica única de la rabia, son los cuerpos de Negri. ¿Qué son los cuerpos de Negri? Son inclusiones intracitoplasmáticas que están localizadas en el sistema nervioso central. ¿Dónde? En las astas de Amón, en los ganglios basales, en la protuberancia, en la médula, y son un conjunto, un conglomerado, son como unas calcificaciones que tienen virus y tienen células encapsuladas, ¿ya? Sin embargo, si yo hago la anatomía patológica y busco explícitamente esto y no encuentro, no me descarta la enfermedad, no excluye la enfermedad, porque puede ser que simplemente también esté atravesando esto y no haya llegado todavía a hacer esto. No me excluye la enfermedad. El cuadro clínico consta de 4 etapas bien definidas. Un periodo de incubación que hemos dicho que es tan variable, que puede ir desde 10 días hasta varios años, pero el promedio de 20 a 60 días. Ese es el promedio, ¿ya? El periodo de incubación, cuanto más corto, es más grave. Y además, cuanto más corto, en general, sabemos que la herida se encuentra aquí, en cara, en cabeza, en cuello, porque el tiempo para llegar al encéfalo es más cortito, ¿verdad? Y también otra característica de los niños es que hacen periodos de incubación mucho más breves. La fase de estado. Todavía. Antes de la fase de estado tenemos un segundo periodo que es el de pródromos, que esta es una fase totalmente inespecífica. Aquí uno se puede equivocar si no tiene la persona claramente el recuerdo de una mordedura de perro. Uno se equivoca, si se olvidaron, no se dieron cuenta, puede equivocarse y parece cualquier cuadro. Fíjense, dura de 2 a 10 días, es inespecífica. Se presenta anorexia, vómitos, malestar, cefalea, fiebres, mialgia y a veces neuritis en el lugar de la herida. Fíjense, no hay un signo que sea típico. Todo esto, fiebre, cefalea, malestar general, anorexia, vómitos, mialgias, es de cualquier proceso infeccioso. Por eso que en este periodo la gente se equivoca. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la altura de ustedes, estaba en la consulta externa en el Manuel Asensio Villarruel cuando era estudiante, esta vez hacíamos en el 9º semestre nosotros pediatría. Vino un bebecito, un bebé de unos 4 o 5 años, campesino, y lo trajo porque estaba con fiebre, tenía fiebre de 40 grados y dolor de cabeza terrible y vómitos, el niño. Entonces, en esa época, fiebre, vómitos, escalofríos, mialgias, parecía, yo sé que ustedes están pensando lo mismo que yo pensé que era una salmonelosis, parecía una salmonelosis. Entonces le dije, usted me va a hacer un hemograma y me regresa mañana con el hemograma. Le di la orden de hemograma y al día siguiente el papá del campesino vino y me dijo, mi hijito parece que está loco, porque corretea, en la noche se ha vuelto como loquito, corretea mucho y no sigue la fiebre, sigue todo, pero está así, habla, corretea. Y yo me acerqué a la pila para lavarme las manos, para examinarlo a él. Cuando el niño vio que abrí la pila y vio el agua, no saben, tuvo un espasmo laríngeo impresionante. Entonces nosotros ya sabemos que eso es hidrofobia. Y se me vino a la cabeza, porque habían casos, varios casos que ya había visto esto. Dios mío, es rabia esto. Me acerqué y le soplé la cara. Me arrepentí de haber soplado, chicos, porque cuando le soplé fue peor todavía. El niño hizo así,
un espasmo laringio tan sostenido que lo dejó. Y eso era confirmado, ya no había vuelta a quedar. Este niño estaba haciendo esa era una hidrofobia y aerofobia, ¿verdad? Así lo típico. Entonces, esa era rabia nomás, lamentablemente. Entonces, esta etapa se presta a mucha confusión, no es muy clara. En cambio, el periodo de estado, que es este periodo de excitación de esta mieloencefalitis, es muy típica. Aquí todos diagnostican, todos, aunque no hayan visto nunca ni un solo caso. Es como el tétanos, fácil de diagnosticar. Esto también es fácil de diagnosticar. Esta es claramente una fase de afectación del sistema, de esta encefalomielitis. Dura de 2 a 10 días. El paciente está desorientado, agitado, con alucinaciones, hiperexcitabilidad, suben, bajan, corretean, quieren destrozar, están angustiados, hay hiperreflexia, corren por todo lado, destrozan lo que encuentran igual que los perros. Más tarde presentan convulsiones, rigidez de nuca. Fíjense, los síntomas clásicos de esta, porque presentan en esta etapa, en más del 60%, aerofobia. Una brisa de viento que uno les sople, les hace dar un espasmo laringio. Hay hidrofobia, terror a terror al agua, terror al aire, ¿verdad? Hipersalivación, fotofobia e hiperventilación. Muy pocos casos van a haber una rabia paralítica que en vez de estar excitados, más bien están deprimidos, hiporreflécticos, todo. Entonces, aquí si se fijan, son toda la sintomatología de una encefalitis, pero además de estos síntomas típicos, patognomónicos de esta, que son la aerofobia y la hidrofobia. Y finalmente entramos a un cuarto periodo de coma, y es el periodo terminal. Llega a este periodo, queridos, y se muere, se muere. Generalmente, cuando nosotros, los casos que yo he visto, digamos, cuando trabajaba en el hospital, en el Manuel Asensio Villarruel, ahí los casos que llegaban los pacientes, claramente en esta etapa, fácil de hacer el diagnóstico, entraban como rabia y estaban 2, 3 días y se morían. Así, rapidito, mueren porque son casi periodos entre el periodo de estado de excitación y este periodo es 1 o 2 días o exagerando 3 días, ¿no? Dura desde horas, pero puede durar, dice el libro, hasta meses dependiendo de los cuidados intensivos. Pero la tendencia última es no hacer esto porque está claramente definido que hagas lo que hagas en la terapia intensiva, metiéndole ventilador, metiendo alimentación parenteral, todo lo que tú quieras. Lo único que logras es prolongar la agonía del paciente. Nada más, porque no se va a salvar. Ese va a morir nomás. Entonces, por eso dice que puede ir de unas horas o 1 o 2 días y se muere, ¿no? Luego sobreviene la muerte en forma irreversible. Textual lo que dice el libro, ¿no? Y es así el cuadro. Entonces, el diagnóstico está basado en el cuadro clínico que es típico, en el antecedente de la mordedura. Se confirma el diagnóstico en la primera semana con el aislamiento del virus del líquido cefalorraquídeo o de la salida. Pero generalmente a este se les hace la punción lumbar y ahí se demuestra. También se pueden buscar anticuerpos en suero y post-morte los corpúsculos de Negri. El tratamiento, no existe tratamiento específico hasta el momento. No hay. Entonces, son tratamientos de sostén. Todo lo que se ha intentado hasta ahora es inútil y viene la muerte en forma irreparable. Lo que les digo, muchachitos, es que si nosotros sabemos que va a morir y este paciente está así, lo que debemos tender es que tenga una muerte digna, que no muera sufriendo, porque lamentablemente en esta etapa, porque este paciente está aislado,
pues está en un cuarto oscuro, así como en el tétano, ¿no? Semioscuro, porque la luz intensa lo excita más, le hace presentar sus convulsiones, sus mialgias, todo esto. Eh, Prácticamente ya no come, está con suero, etc. Lo que deberíamos hacer es tratar de darle su alimentación y sedarlo, porque habitualmente duran unos 2 días así y se mueren desde horas que pueden durar. Entonces se debe dar una muerte digna, no esperar que empiece a ponerse así agitado y después que nadie se atreva, las enfermeras no se atreven a entrar a canalizarlo, nada, ¿no? Estar haciendo barbaridades. Entonces, debería darles una muerte digna como se hace, esa es la tendencia ahora, ¿no? La prevención, ya saben ustedes, es el manejo adecuado de las heridas, el lavado abundante con agua y jabón. ¿Por qué esta es la medida más importante? Porque el virus tiene una especie de cápsula de fosfolípidos, que es grasa. Entonces, si nosotros agarramos agua y jabón, destruimos esta capa. Y al destruirse dice que si yo he hecho un buen lavado con agua y jabón, que hasta un 70%, aunque tenga rabia, tengo la posibilidad de que se no llegue a agarrar rabia. Entonces, más que antisépticos, lo más fuerte, que le pongan todos 10 antisépticos, no se compara al uso de agua y jabón. Entonces, eso debemos educar y debemos saber que es lo más importante el lavado con abundante agua y jabón durante un tiempo de unos 30 minutos que casi nadie lo cumple. Y no necesito agua hervida, se hace debajo de una canilla, debajo de una pileta, agua corriendo y hay jabón de lavar ropa, no necesito jabón, jabón de lavar ropa. Glorias radicales, ¿ya? Luego de que he hecho esto, puedo utilizar antisépticos. Las heridas en general, si son pequeñas, no deben suturarse. Si no se garantiza un aseo adecuado y si fuera una herida grande, se hace un aseo quirúrgico bajo anestesia. Y se lava bien con jabón, se pone antisépticos y se sutura adecuadamente, porque he hecho un buen aseo quirúrgico, ¿ya? Se puede poner aplicación de gamma globulinas y luego viene la inmunización pasiva. ¿Qué es la inmunización pasiva? Es la administración de anticuerpos, es el suero antirrábico, porque esta es una enfermedad tan grave que no da lugar a que el cuerpo forme anticuerpos. Entonces hay que darle formado en forma de suero, así como en el tétanos, como en la difteria, queridos. Esa es, y cuando se pone la inmunización pasiva, el suero, cuando hay herida en cara, en cuello, y cuando el animal tiene sintomatología de rabia. La inmunización activa es la vacuna, que puede ser heteróloga o puede ser homóloga. Y hay un esquema reducido de 10 dosis con 7 diarias y 3 refuerzos con intervalos de 10 días, el esquema que ustedes conocen, ¿no? Si fuera una mordedura por animal desconocido, si murió, si se escapó, yo no sé nada más del perro y no sé qué ha pasado, es vacuna. Si la mordedura es en cara, cabeza, cuello, es suero y es vacuna, obviamente además del antibiótico, de la toxina antitánica, etc. Si es animal, mordedura por animal conocido, y no es en cara y en cuello, se hace el control por 10 días. ¿Ya? Y ahora les cuento que se ha prolongado a 14 días el control. Era hasta el año pasado 10 días a nivel internacional y ahora la OMS ha modificado, queridos, a 14 días el control, porque probablemente han encontrado en algún lugar que incluso ese periodo era mayor y que igual ha habido rabia, por lo tanto se ha prolongado a 14 días. Entonces, fíjense, si es animal conocido que tiene domicilio y yo puedo ir a controlar, lo controlo de 10 a 14 días. Pero si se ha ido, ha escapado, ha muerto, lo que sea, se vacuna, ¿ya? Y si es en cara, cabeza, cuello, igualito, es suero antirrábico, es vacuna
Y en todos los casos amerita siempre la boca del perro, es terriblemente sucia, el uso de antibióticos, y si no tiene la vacuna contra el tétanos, la vacuna antitetánica más. Mis queridos, con esto hemos terminado. Hemos terminado y no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿y cuántos casos reportados a nivel mundial hay de sobrevivientes? Hasta el momento, ¿no? Ni uno, pero estás escuchando, mi amor, ni uno. No, Ni no, uno. yo escuché, tenía hasta el momento, le digo, porque hace años escuché que habían 8. No, no, hijita. Había uno en Chile, No. en Estados Unidos también. Cualquier caso, yo sabía del de Brasil, pero lee el libro. Lee el libro, hijita. Lee el libro, literatura seria, no hay ni un caso. Todos son mortales. Todos son mortales. ¿Alguna pregunta, queridos? No, doctora. ¿Todo bien? Bueno, Tudo mis bem. queridos, entonces ha sido un placer compartir con ustedes. Les deseo lo mejor de este mundo, que les vaya muy bien. Ya están en la etapa final de su carrera, ya son prácticamente mis colegas, no les falta nada y les deseo lo mejor del mundo. Han elegido una profesión, queridos, tan linda, donde pueden hacer mucho bien a la sociedad. Y lo que les digo, nunca pierdan la sensibilidad, nunca, nunca, queridos. Esta es una profesión tan noble que trabaja mucho con el dolor humano. Y entonces jamás pierdan la sensibilidad, aunque tengan mucha plata, no se olviden del pobre y del dolor. Entonces les deseo, querido, lo mejor, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hubiese querido conocerlos y compartir con ustedes personalmente. Que les Muitas vaya bien graças, doutora. entonces. Ya, queridos. Gracias, Chao, doctora. muchachitos. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora.